Joaquín Marín de Dopingüe. ¡Atención! Paso redoblado. ¡Ya! Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe. Que los cielos y la tierra se estremezcan, que las águilas dejen de volar, que los mares con sus olas rompan piedras. El programa ya está por comenzar. Desde el palco los longevos periodistas cada viernes a las 12 deben pasar las noticias que trascienden la semana, puros datos, las notas nada más. Con los chistes de Marín, la memoria de Joaquín, ya se dicen, alburean, no se abruman entre sí, no se alegran ante nadie, cada uno es un misil, resistiendo los embates desde aquí. Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe. Ya estamos al aire como todos los viernes, programa de estreno aquí en Joaquín Marín de Dopingüe. Carlitos, querido, ¿cómo estás? Bien, Joaquín. Bien, te veo como... Oye, es muy elegante, Carlitos. ¿Tienes boda hoy o qué? No. ¿No? El otro día que me dijiste algo por el estilo, sí, iba yo a hacer mi primera comunión y me distraje comiendo unos tacos y no la hice, entonces voy a ver si hoy sí. ¿Hoy te toca? ¿Cómo ves? Yo, pues... Oye, sí. Oye, pero así de elegante no veo Sí. a un cuate que se diría que lo traes por la calle de la amargura. ¿Y a quién? Al célebre Pepín, hermano de López Obrador. No, yo no lo traigo por la calle de la amargura, Carlitos. Yo creo que sí, porque le has dado No. una merecida exhibida a cómo se hizo de tantas tierras y ganado, pagando en efectivo y no teniendo verificables más que 2 o 3 chambas, ¿no? Mira, él en fue... el servicio público. Sí, de 2003 a 2006... Pero no se llama Pepín, es José Ramiro. José Ramiro López Obrador. Sí, pero le dicen Pepino. Sí. Él fue alcalde de la familiar Macuspana de 2003 a 2006 y ahí le acusaron, ¿sí? De malos manejos, de mala administración del presupuesto municipal, en fin. Pero la acusación no Es, puede no tomarse en cuenta. sí, no la tomaría en cuenta. Pero lo probado, a partir de ahí, ¿qué? De ahí, pues no se le conoce ningún trabajo que haya declarado, Carlitos, hasta que con Adán Augusto fue subsecretario de Asuntos Fronterizos y Derechos Humanos. Es que sí, resulta que yo había hecho que no, pero sí, Tabasco, de los 975 kilómetros de frontera con Guatemala, Tabasco tiene 170. Ah, fíjate. Sí. Como por cierto, Nuevo León, Ahí en está. el norte también tiene un pedacito. Ahora, déjame hacerte Carlos de Nuevo León. Con Carlos Salinas se inauguró ahí la aduana de Colombia, que se llama. Ya. Y aquí estaba todo hecho perfecto, pero del otro lado no había nada. Porque en Estados Unidos es mucho más difícil que aquí establecer un paso fronterizo, por los trámites que es, vamos. Pero resulta que sí había un acuerdo, pero el gobierno de México cumplió a tiempo. Y Estados Unidos estaba en la línea fronteriza y la milpa estadounidense, eso sí, ¿no? Pero milpa, nada, ni un ladrillo, Carlitos. Y es el célebre paso Colombia. Así es que luego ya lo hicieron, ¿no? Es el único que Pero tiene Nuevo León. Es un pedacito, pero en fin. Bueno, y Tabasco tiene un pedacín. Bueno, pues es a con ver, Guatemala. ¿no? 170 kilómetros ahí donde está el Usumacinta, del otro lado está Petén. Ya. O sea que es... Bueno, pero Bueno. ¿qué pasó entonces con ese cargo? Bueno, nada, terminó, luego fue coordinador de la campaña de Javier May, El actual el gobernador. actual gobernador, de quien es actualmente el secretario general de gobierno. Y tiene
tantas propiedades? Pues él lo publicó, digo, no es que sea un descubrimiento. Se lo ¿no? publicaron. No, él lo dio a conocer en su declaración de bienes, o de males. O sea, ¿sí? Y dio a conocer que tiene 13 ranchos. En Tabasco abarcan 270 hectáreas. Pero en Tabasco, que realmente es un Edén, pues un rancho de 20 hectáreas, de 30 hectáreas, es una maravilla. La casa de López Obrador, ahí en Palenque, tiene una hectárea. Sí, es como una manzana de la Ciudad de México. 11,000 metros cuadrados. Y dijo que los había pagado de contado. Que él tenía ya, de los 13, 8 los compró cuando su hermano era presidente, o sea, de 2018 a 2024. Que los pagó en efectivo todos. Y que luego compró 694 cabezas de ganado por unos 10,400,000 pesos que también pagó de contado. Entonces aquí la pregunta no es de cómo se hizo de mulas Pedro, sino cómo se hizo del efectivo y de esas gangas, Carlitos, porque dice que desde los 8 ranchos pagó menos de 8 millones de pesos. Entonces yo digo, caray, pues este es un asunto para un modelo de investigación de negocios de Harvard o del MIT, de cómo de la nada, Carlos es el propietario de 13 ranchos y ganadero. Carlos, ¿para qué quieres 13 ranchos? No sé, digo. Que déjame decirte algo, yo no sé si, sobre todo Tabasco, que es tan frondoso, tan verde, haya o estén clasificadas las tierras también como suele ocurrir en el centro norte del país, que son tierras de agostadero, se dice, Sí. que es para la crianza de ganado. Sí, es diferente. En que pueden tener, no sé, chorro mil hectáreas, porque no son de siembra. Me asombra que sea dueño de 13 ranchos en Tabasco, pues para criar ganado. Repito, ignoro si hay ahí tierras de agostadero, que sí se cría ganado en el estado, porque si fuera eso, rebasa los límites de la propiedad privada. Sí. Es decir, en agricultura nadie puede tener más de un determinado número de, un determinado número de metros o kilómetros cuadrados, no más. Pero ya tener 600 hectáreas. 700 casi. 700 hectáreas. Entiendo que eso técnicamente, Pero, si se puede sembrar ahí, por ejemplo, maíz, frijol, etcétera, pues no sería muy respetuoso de los límites de la propiedad privada. No sé, lo pero sé. como lo tiene dividido en 13. Pues aquí el chiste es lo próspero que resultó a quien cariñosamente sus amigos le dicen Pepín, pero pues con esto recuerdo a sus otros 2 hermanos, que son Pío y Martín López Obrador, que formaban parte de la red de beneficiarios o de receptores de las cuotas que le daban a Morena algunos personajes, como el entonces gobernador de Chiapas, en bolsas de papel de estraza o de algo así, paquetes de dinero, en lo que López Obrador dijo que eran para el movimiento. Para el movimiento. Y yo no sé si alguno tuvo la tentación de pellizcarse, aunque sea un pedacín. Pues no sé, pero ya porque por lo pronto lo insinué, me apena mucho, no lo sé. Pero cuando te dan un paquete así de dinero, pues la tentación es cabrona. Donde hay dinero es un desmadre. ¿Qué es lo que le pasó a estos altos mandos de la Marina del Huachicol? Sí. ¿No? Donde hay dinero, pues hay la tentación. Mira,
El tema es que sale en su defensa Javier May el miércoles. El gobernador sí, dice que es una campaña de la derecha. Sí, es que mira, el dato está ahí. sí, Y entonces, porque se conoce el dato, pues seguramente no, seguramente la no. derecha. Es una campaña de la derecha, que es la respuesta, Carlos, cajonera, Cajonera. Que es el insulto y la descalificación, cuando no tienes un argumento o una explicación razonable. Una campaña de la derecha y ya, y se quedan tan tranquilos. Y Carlos, queda en la vaguedad del término derecha. Es Sí. la derecha. Pero lo que me refiero es que cuando no hay, como López Obrador hacía, cuando no tenía un argumento razonable, una explicación comprensible, será frecuentemente, Es campaña. ¿verdad? La descalificación, el insulto y el lugar común de la campaña de la ultraderecha. O como dice, ¿no? Pruebas. Yo también estoy de acuerdo. A ver, ¿dónde están las pruebas? Sí. Aquí no es de pruebas. Aquí es una declaración que es pública por ser secretario general de gobierno, que hace el mismo interesado, Pepín. Y que con su salario como presidente municipal y en los cargos que ha tenido en el gobierno de Tabasco, pues no alcanzaría para tener tanta lana. No dan las cuentas. Entonces yo digo nada más que habría que explicar de dónde se hizo, de todo ese efectivo, cómo consiguió esas gangas, Carlos. Fíjate, Digo, ranchos de... pensando en él, pensando en Pío y en Martín, López Obrador, pensando en el Andrés Manuel, que no quiere que se le diga Andy, y pensando en otros de ese clan, yo creo que se aplica. ¿Te acuerdas de esa canción que decía, hay que ver la familia donde fui a caer? Pues qué estirpe. Como decía Pompín, ¿no? Qué bonita familia, pero qué bonita familia. No, mira, el tema, Carlos, es que López Obrador repetía una y otra vez que los presidentes sabían todo lo que pasaba, todas Hasta las tranzas, sí. todas las tranzas, que nada de que no sabían, todas las tranzas sabían y llevaban su visto bueno, aunque no lo firmaran, decía. Y repetía y sostenía. Pues si él conocía todas estas, como presidente que afirmaba que conocían todo, sabían todo hasta de las tranzas, no digo que esto haya sido una tranza, digo, tuvo que haberse enterado de esto, ¿no? Pero sabemos bien que eso que decía es absolutamente falso. Por Pero ni supuesto. que fueran Por supuesto. dioses. Pero él lo repetía. Sí. Él lo repetía refiriéndose a los antecesores. De tomarse en serio quiere decir que él supo muy bien del desfalco en Segalmex, que sabía lo del huachicol fiscal, que sabía lo de tantas trans, que sabía que la de Sinaloa era una narcofiscalía, sabría muy bien pues las andanzas de los que han sido señalados y están en el presupuesto federal, como la diputada, una diputada de Morena, a la que le dicen en Estados Unidos que tiene vínculos con el cártel de Sinaloa. Sí. Y entonces él sabía todo. Sí. Entonces, si lo sabía, lo toleró, por lo menos. Yo creo que más bien lo ignoraba y él nunca trajo en la cartera más que su... ¿Te acuerdas de ese billete de 200 pesos? Sí, lo traía enmicado. Pues nunca... ¿Cuándo pagó algo López Obrador? Nunca, no tenía por qué. Nunca. Por eso cuando digo, se informa que su hijo Andy pagó una cena de 49,000 pesos allá en Tokio, digo que su papá, y en serio, lo digo en serio, a ver, López Obrador jamás ha viajado en Premier. Nunca. Jamás. Por supuesto no conoce Japón. Nunca ha estado en un hotel de 5 estrellas, Carlos. Nunca ha pagado una cuenta ni de 49,000 ni de 500 pesos, ¿sí? Porque acuérdate que tenía un alacrán. Ni los tamales de chipilín. No, que tenía un alacrán en la bolsa y nunca le picó el alacrán. Pues sí, nunca se echó la mano a la bolsa. No, porque, ni sabe qué es Prada. No. Y ahora menos, ahora le dio por el arte moderno al Junior.
Andy. Compró una obra de una pintora modernista, muy buena serigrafía, ¿sí? En $30,000. Yo no conocía a esta pintora, debo decirles, que tampoco les debo decir que el arte moderno sea mi fuerte, ni mucho menos, ¿sí? Soy un ignorante en eso. $30,000. Sí. Y yo no sé, ahora le salió el Son gusto como por... 300, son como 600 ¿Sí? millones de pesos. No, 6. 600,000 pesos. No, $30 millones son 6 millones de pesos. ¿No? O 600,000 pesos. No, serían a 10 pesos, serían 300. Por eso, entonces son 600,000 pesos. 600,000 pesos. Bueno, O sea, de todas maneras, comidas de casi 50,000 o cenas. No, pues salió, Y lo que te quiero decir es que de repente... Cuadros de 600,000 pesos no son poca cosa. No, porque... También sin acreditar una, digamos, una carrera laboral. No, porque su primer trabajo en realidad... Bueno, tiene los chocolates Rocío, Ya. la chocolatería Rocío. Y tiene... Bueno, pues si tiene el sueldo ahora por primera vez de secretario de organización En Morena. de Morena, ¿sí? Pues no da. Por donde le veo no alcanza. No da. Y, Pero quizás son parientes muy ahorrativos del expresidente, ¿no? No, pero ¿de dónde van a ahorrar? sí, pues, ¿De a ver, dónde salió el dinero original? Carlitos, solo puedes ahorrar, Carlos, cuando tienes un ingreso. Por eso luego las grandes fortunas familiares, estas históricas, ¿no? Pues andan los nietos mendigando, porque dejan de ingresar, dejan de trabajar y se van comiendo todo. Sí. Digo que no es el caso, por supuesto, pero aquí el que no ingresa no ahorra. Y el que no ingresa, pues no puede, Carlos, tener acceso Aquí a lo eso. que más brinca, a mí la verdad no me importa lo que tengan, sino la prédica machacona del somos distintos, se acabó la corrupción. El pañuelito etcétera. blanco. El pañuelito blanco, ¿te acuerdas el pañuelo blanco? Yo recuerdo en Puebla cuando era niño un día se izaron banderas blancas porque, estoy hablando de los principios de los años 50, porque ya no había analfabetas en el estado o porque todo mundo estaba vacunado. Se celebraba con la bandera blanca. Era el tema de la alfabetización. Y López Obrador sacaba el pañuelo blanco diciendo ya no hay corrupción. ¿Y dónde crees que pegó? Pues una acusación muy severa presentada ante la Fiscalía General de la República por parte de la Auditoría Superior de la Federación No, Carlitos. contra María Elena Álvarez Builla, Contra la doctora Silo. que pues, dirigió lo que se llamaba CONACYT, ¿recuerdas? Sí. Pues no encuentran en dónde fueron aplicados 420 o 470 millones de pesos. Yo ahí creo que eso los tiene que aclarar, así se llama, Sí. ante la auditoría. Dudo que se los haya echado al No, yo también. bolso. No, Pero hay que recordar que bajo su dirección, ella persiguió a 30 y tantos científicos, ¿sí? acusándolos, digamos, de lo mismo. sí, me lo recuerdo. Y la libraron todos, por perfectamente. fortuna. Sí, claro, porque no se pudo acreditar de lo que ella los había acusado públicamente y despedido y cancelado los apoyos. Eso sí fue un crimen de la 4T contra la comunidad científica de México, en ese caso encabezado por otra científica que yo tenía las mejores referencias de ella, Carlos, la doctora Álvarez Builla, seria, documentada, trabajadora, investigadora, dedicada, pero pues luego el poder es el pinche poder que... El poder absoluto corrompe absolutamente. Pero yo, mira, de la doctora Álvarez Builla podría reclamar. Yo ya dije que seguro que no se los embolsó. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Pero lo que yo sí le reclamaría fue el engaño de la vacuna patria, que apenas estamos en 2025. Y los respiradores, Y los respiradores que no salieron.
la vacuna patria que no salió a tiempo y que se hizo, como te había contado, en una asociación que tuvo que pagar el gobierno de México en Nueva York. Comprada en Nueva York, claro. Sí, digo, en una colaboración donde estuvo México, Vietnam y Corea. Sí, pero la raíz del asunto o la esencia de la vacuna esa no se fabricó, no se inventó en México, fue comprada. Sí, sí, no, se hizo conjuntamente, pero digo, lo hicieron allá en Nueva York, ¿sí? Pero lo que veo es que para la pandemia no había vacuna patria. No. Ni 2020, ni 2021, ni 2022. Y recuerda que durante su gestión, e impulsado por ella, pues se tergiversó el sentido y la administración del CIDE. Sí, el gobierno de la 4T se apoderó del CIDE y todo lo que era en realidad un organismo autónomo. Era un centro de pensamiento. Y sabes que el director que impuso Álvarez Bulla en el CIDE continúa, y tengo como algo que en algún momento voy a platicarte, Sí. un artículo de este director cuatrotero en donde hace todo un alegato contra la educación que llama, haz de cuenta, colonial, que se estudia en los centros de estudios superiores. O sea, traen todo un rollo en consonancia con ese gran educador que es Marx Arriaga, de la Secretaría de Educación. Este del CIDE, Carlos, es José Antonio Romero Tellache. Él es. O Tellache. Bueno, él fue ratificado, sigue ahí. Bueno, también fue ratificado Marx Arriaga por Mario Delgado, que ni caso le hace. Como fue ratificado Genaro Villamil a cargo de los medios Sí. del Estado, que maneja como si fueran boletines de Morena. Ah, claro, es de Morena. Canal Carlos. 22, Canal 11, Sí, los canales de los estados. el sistema de radio, Radio Educación. Y además, Carlitos, ese cobarde de Villamil a mí me acusó de haber Asusado. llamado a la represión contra los estudiantes en la marcha de la tarde Dijo del que 2 de todos- octubre. Que todos los conductores de Radio Fórmula. Sí, o que varios. Y bueno, era conmigo. Y yo le emplacé a que lo probara, que yo en un momento había usado la palabra represión, y además habla de estudiantes. ¿Cuáles estudiantes? Si eran los encapuchados, ¿no? Los anarcos estos, el bloque negro, pero en fin. Y el cobarde nunca lo hizo. Eso sí me mandó que criticar a través de... me dijeron en alguno de los programas de alguno de los canales del gobierno, es decir, utilizando recursos públicos, Carlos, para atacar a un particular, a un periodista, en este caso a mí, y así son de cobardes, no dan la cara. Carlos. No, pues está en sus genes. Oye, es que es el presidente del sistema de radiodifusión del Estado mexicano. Una chateza, ¿sí? Es el manejo de lo que vendría a ser propiedad del Estado, y decir el Estado no es decir del gobierno. El Estado lo conformamos todos los que vivimos en el país, un sistema legal y un territorio. En fin. Bueno, oye, y hablando de eso del 2 de octubre, ¿te acuerdas que dijeron que iba a haber detenidos, no? Acaba de salir ayer, antes de ayer salió, no, ayer jueves por la mañana, no salió, perdón, trasladaron de terapia intensiva a una policía quemada, Carlos, y ya la pasaron a un cuarto y sigue hospitalizada. Han pasado, ayer se cumplieron 2 semanas, ayer jueves, del 2 de octubre. ¿Cuántos detenidos hay que se comprometieron esa tarde a que no hubiera impunidad y a detener a los agresores, a los que lesionaron, a los que quemaron, golpearon, fracturaron, agredieron a los policías? Hubo 94 a los policías. que les aventaron cuetones. Oye, hubo gasolina. 94 policías heridos, casi un centenar. Digo, no es nada. Es la manifestación
Es la marcha de un 2 de octubre más violenta que ha habido. Sí, 94 policías, mujeres y hombres, pero también casi 30 Sí. particulares. Sí. Y lo que les pasó, la madriza, la humillación, el riesgo de morir, como esta policía que fue incendiada, pues no compensa para nada la prédica de nosotros no reprimimos. Es que eso se lo Y inventó lo cual López es Obrador. una gran chingadera, Es una porque gran da a mentira. entender que se le está pidiendo que muela a palos o a balazos a una protesta No, además, es que callejera. yo insisto, Carlos, la opción no es vandalismo y violencia o represión. No, esos son los extremos. Hay un justo medio que se llama la aplicación de la ley. Y que en aras de que no reprimimos, no se hace Se volvió nada. una coartada para tapar sus inexperiencias y su ineptitud Eso, para gobernar. Carlos. Bueno, Oye, tanto que ves cómo se han dado asesinatos, les dicen ejecuciones, a mansalva en el corazón del país, en la Ciudad de México, e incluye barrios tan, se supone, vigilados como Polanco. Polanco, oye, la ciudad judicial, La ciudad judicial, donde matan al abogado Cohen, sí, y por fortuna agarraron, parece que el primer detenido era el que conducía una motocicleta, y el segundo detenido, dice la fiscalía, es quien disparó a la cabeza del abogado. aunque Raimundo Riva Palacio dice que él vio los videos y que no es ninguno de los dos detenidos quien participó en la ejecución, sino que habla de otro, de un casco azul que estaba ahí. En fin, sea lo que sea, Carlos, los dos más cercanos, Jimena y Pepe, los dos más cercanos de En Tlalpan, la a jefa unas de calles gobierno, ahí en Avenida Tlalpan, a las 8 de la mañana. Y ya muy cerca del puente ¿Sí? que pasas y sales del desnivel que te saca 20 de noviembre, entiendo. Así es, donde está la plaza de Tlaxcuac. Bueno, y al estilista también, le decían estilista de las estrellas. Sí, bueno, eso lo mataron en un lugar perdido, sí, Avenida Mazarik y Molière. Fíjate nada más. Y en la impunidad, y mira que ahí está plagado de cámaras, Carlos. Y de ahí, de esa zona, enfatizo que de Polanco, para no hablar de todo el desmadre que se traen en el resto de la ciudad los delincuentes, pero también de esa zona fueron, dicen, secuestrados los cantantes colombianos. Así es, que aparecieron ahí muertos y, bueno, descuartizados ahí en el Estado de México. De ahí también, ¿qué está pasando, Carlos? Que se están dando crímenes de alto impacto en la Ciudad de México que antes no se daban. O se daban de vez en cuando. Sí, vamos. Digo, el atentado a Mar García Harfuch. Uf. No, digo, ese fue, yo creo que el atentado desde el de José Francisco Ruiz Macía, Carlos, que fue el 28 de septiembre de 1994. Carlos, no había un atentado de esa magnitud. Bueno, y sobre todo Vamos, con el extraordinario número, yo creo que más de 20 o 30 Sí. pistoleros No, y metralleros. Barrett, y, las Barrett bueno, 50. varios vehículos dirigidos contra una persona. Sí, en el caso de Ruiz Macié fue un solo tirador. Sí. Y porque se le atoró la metralleta que era calibre 22, él había ido a desayunar Ruiz Macié a la CNOP, que está ahí en la misma calle de La Fragua. Mariano Palacios era el secretario general. Ya. Y entonces lo acompañaron al coche que había dejado en el estacionamiento de Sambors, junto a Sambors. Y al salir de ahí estaban ellos delante, llegó ¡pum!
y porque se le encasquilló Encasquilló el arma, no le... y echó a terminó de correr y morir. la detuvo un policía, Que estaba fuera de Sanborns. no, que estaba en la esquina de La Fragua y Antonio Caso. ¡Pum! Ah, fue de este lado, no Sí. de Reforma. No, fue ahí en La Fragua, sí, en la calle de La sí, Fragua. pero hacia Antonio Caso, No, ¿el qué? porque la siguiente esquina es Reforma. Por eso sí, ahí lo agarraron, porque huyó, se echó a correr el asesino. Hacia Caso. Sí. Bueno, hacia la glorieta que donde estaba Colón, que por cierto lo habían mandado a ¿No se restaurar. llamaba Daniel Treviño este Ándale, pueblo? ese. Daniel Treviño, que era una especie de caballerango. Daniel Treviño Aguilar. Daniel Aguilar Aguilar Treviño. Treviño. Es. Daniel Aguilar Treviño, que era un caballerango en algún rancho, y allá fue sonsacado, comprado para venir a matar a José Francisco. Que entonces Ullman, sí. era cuñado, bueno, excuñado, pero vamos, era muy cercano a Carlos Salinas. Era líder de la mayoría, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, y era el próximo e inminente secretario de Gobernación en el gobierno de Zedillo. Nada más para hablar de la magnitud de aquel atentado, que fue el mismo año, ¿sí? Y también un miércoles, pero el 23 de marzo del 94, de Luis Donaldo Colosio, ya en Lomas Taurinas. Es también, cuando hoy hablamos de violencia política, sí, pero hay que remontarse luego, Carlos, al pasado. En un solo año mataron a un candidato del PRI, al candidato del PRI a la presidencia de la República, que todo indicaba que iba a ser el próximo presidente. O sea, fue un magnicidio, Carlos. Y a los 6 Colosio. meses, A los 6 Sí. meses. al que era A Ruiz líder, Massieu. al líder de la Cámara de Diputados. Y el 1 de enero se había presentado en Sociedad del Ejército Zapatista. Así es, y se habían dado los grandes secuestros de México, hasta el de Diego Fernández de Ceballos. Se dio el secuestro de Joaquín Vargas, de Alfredo Harp y de Ángel Lozada. Sí. Mucho antes del secuestro de Diego. Sí, yo hablo de 94. Oye, Diego, qué fortuna y qué entereza de este hombre admirable. Sí. Aguantó, hijo. Bueno, también Harp. Y también Vargas. Y Está bien, Lozada. pero quizás, bueno, al menos yo desconozco la narración de lo que fue su secuestro y Diego sí la ha contado. Sí. En un bueno. hoyo prácticamente. Oye, pero hay algo que no quiero que se No, pero nos nada más pase. antes de esto subrayar. Sí hay violencia política, pero como en el año de 1994, nunca en los tiempos modernos o recientes. Nunca. Ahora, ¿qué ibas a contar? No, Perdón? me llama la atención porque una información relacionada precisamente con delincuencia que le llaman organizada, pues es lo que revela Santiago Nieto, Ah, sí. quien dirigió la Unidad de Inteligencia Financiera. Tú lo sabes con precisión. Sí, él dio a conocer el miércoles que durante su gestión al frente de la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, él denunció 10 casos de huachicol fiscal. Porque de contrabando de combustibles, pues. Y no pasó nada. No, nada. Y como ahora, Carlos, estamos viendo que en la gran organización criminal de esto del contrabando de combustible, que repito, la procuradora fiscal ante el Congreso dijo que el daño fiscal era de 600 mil millones de pesos. Imagínate las utilidades que tendrían estos delincuentes. Oye, y solo hay 14 detenidos o acusados. No, y tiene que haber muchos más. ¿No? Los empresarios. Centenares, los propietarios de gasolineras, No, los dueños de pipas, Los de los barcos, los que los trajeron, de los embarques de ferrocarril. Sí, de lo que hemos hablado. El mayor golpe fue en Ramos Arizpe y fue este año. O sea, este año seguían operando, Carlos. Que es lo que yo insisto, es que tenían una protección política Transeccional. transeccional. Y me lleva a, no quiero decirlo porque no tengo las pruebas. Entonces, déjalo en puntos Sí, suspensivos sí. y sirve que la audiencia ve que
que manejas bien el misterio. No, no es el misterio, es el rigor profesional. No tengo una prueba de que esta persona a la que me refiero, no tengo una prueba de que haya sido. Pues yo teniendo el protector. curiosidad no te asusaría para que lo digas. No, Quédate con eso. Pero entonces... Porque me gusta mucho de veras el enigma. El enigma, Sí, bueno. por ejemplo, Bueno, permíteme, no, pues, por ejemplo, ¿por qué chingados en prácticamente los 5 estados más devastados por Sí. los aguaceros torrenciales no hicieron caso ni al Servicio Meteorológico Nacional ni a Conagua, y se da la desgracia con Poza Rica como la ciudad más dañada? Se da cuando ya no hay fondo para desastres, Sí, el porque fondero. López Obrador se lo chingó. bien, nada más, antes de entrarle a esto, quiero terminar la idea en la que estaba, Ah, perdón. de la protección transeccional. Porque, Carlos, esto llevaban haciéndolo en el gobierno de López Obrador. Desde Esa 2019. esa protección política les dijo, oye, se acabó el gobierno de Andrés Manuel, ya hasta aquí. No, ustedes síganle. No hay tos. No, yo arreglo todo. Y tan siguieron que, repito, lo de Ensenada el 28 de marzo de este año, 8 millones. Lo de Altamira el 31 de marzo de este año, 3 días 10 después. millones y un buquetanque abanderado en Singapur que tienen ahí asegurado. Lo de Ramos Arizpe en Coahuila el 6 de julio de este año, 6 de julio pasado, Por ferrocarril. 15 millones de litros en 129 carrotanques del ferrocarril. Hablo yo de la protección política que tenía este grupo criminal. Ahora, es lo del desastre que dices. Bueno, pues Sí, resulta Carlos. que habiendo habido, no sé si esté bien dicho o acabo de decir una tontería, Bueno, pero con toda la anticipación, desde mi punto de vista, lógica, Conagua y el Servicio Meteorológico dijeron, ahí bien, desde el lunes de la semana anterior. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y los gobernadores les entró, si es que les entró por aquí, Carlos, les salió, no, por aquí sí también, sí, así que por aquí. y fíjate, el auxilio a la población, solamente entre los desastres en Veracruz y Puebla, se cuentan más o menos 300,000 personas damnificadas. Sí. Si entiendes que puede ser así también en Querétaro, en Hidalgo, ¿y el otro cuál es? San Luis Potosí. San Luis Potosí, pues vienen siendo pues más de 500,000 de personas dadas a la tristeza, y no existe, porque lo desapareció en el 21 López Obrador, el Fonden. Acuérdate que él tenía como alergia a los fideicomisos. De los fondos, sí, no, alergia no. Y todo venga para acá. Entonces eso no es alergia. Bueno, todo venga para acá, sobre Al todo contrario. para el Tren Maya y no sé qué otros caprichos, pero el caso es que no hubo la prevención adecuada, tanto que hace que la gobernadora de Veracruz cometa la imprudencia de decir que el río Cazones, que es el que le puso en su madre a Poza Rica, había crecido ligeramente. No, se Pues desbordó. no tenía la menor idea de lo que pasaba en Poza Mira, Rica. Carlos, yo he dicho... ¿Pero dónde están sus servicios de No, información? Carlos, no es eso, es la distancia, la indiferencia. Tuvo que ir al rescate de los damnificados y de los gobernadores la presidenta. Pues ¿Sí? si no al rescate, fue a solidarizarse Sí, con claro, por supuesto. los Por eso afectados. digo, al rescate de Sí. los damnificados, lo que nunca hizo López Obrador, No. a mojarse, a oírlos, a escuchar reclamos, a abrazarlos, a consolarlos, Carlos, a ver directamente qué está pasando, como le dijo eso al alcalde. No, yo le creo más a la gente que usted. Sopas. Sí, esa es la presidenta que se puso al frente de la desgracia, no a la distancia, como su Sí, qué antecesor. diferencia con aquel, ¿verdad? Sí, bueno, total. Y además ha ido, ha vuelto, ha regresado, y pues sí es muy importante, Carlos, para la gente. Joaquín, en altísimo contraste,
la presidenta no va a la cumbre de las Américas porque dice que no fueron invitados los tiranos de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Bueno, pero yo prefiero, Carlos, te lo voy a decir, que vaya a consolar a los damnificados. Bueno, sí, que a una reunión donde, por cierto, no se resuelve nada. Nunca se ha resuelto nada en una cumbre, esta cumbre. Pero es perder la oportunidad de establecer lazos Sí. en persona con una serie de mandatarios. Lo entiendo, pero ya ha salido lo que nunca hizo López Obrador, y yo también puedo estar en desacuerdo en que no vaya, pero para mí, ante la gravedad de esta tragedia... Cuesta un tema y otro, no tengo duda. Mira, los presidentes se dan cuenta de lo que de otro modo no se darían cuenta cuando van a los lugares. Escuchan la versión de la gente, ven las limitaciones de los gobernantes, llamamos limitaciones entre comillas, ven adimensionan mejor el nivel del desastre, la desesperación de la gente, incluso la ira. Y en las decisiones de gobierno, en este caso para ver cómo o de dónde sale el dinero, ella dice que hay 19,000 millones de pesos, o había hace unos días, para casos como este, es de celebrarse que se la juegue entre la multitud, porque la emoción que te suscita el dolor de personas que quizás se quedaron solo con la ropa que traían puesta, contribuye a la toma de decisiones. Por supuesto. No es lo mismo que te pase en reportes con una tarjeta, que le llaman tarjeta ejecutiva, en una reunión de esas que le llaman de seguridad, a que veas una viñeta de esa desgracia. Mira. A que veas, el lodo que queda con el derrumbe de un cerro que cayó sobre casas de gente que arañan los cerros para tener dónde vivir. Sí, pero sobre todo, Carlos, sentir aquí y aquí los niveles de la desgracia, porque no es lo mismo que uno le cuente en la que uno lo vea. Claro. Y me he fijado de una cosa, Carlos, cuando va, ella es la que habla con la gente. La gente le habla a ella, no le habla a los gobernantes. Oye, y de pronto con gente que está tan afectada en sus bienes, en sus familias, en su persona. En su vida. Que algunas de estas personas de manera colérica le hablan a la presidenta, y no dudo que corre el riesgo de que de pronto algún tonto, alguna tonta imprudente la agreda de algún modo. Yo estoy seguro que no, Carlos, porque por más ira que pueda existir, hasta ahora han reconocido su presencia ahí. Sí, ojalá. Vamos, sí, y sí, no es un honor estar con Obrador, no. Es reconocer que fue después de que 6 años, Carlos, un presidente, López Obrador, nunca fue a una desgracia. Ante este cuadro, que afecta sobre todo a 5 estados, ¿sabes a mí lo que me hace dudar de las acciones de gobierno? Es que se emplea a 30,000 expromotores del voto de Morena para hacer el censo de damnificados, porque bien a bien, vete tú a saber dónde van a quedar los donativos, las donaciones que haga todo tipo de instituciones y la sociedad civil. No se sabe, pero son estos que les llaman servidores de la nación, de los que no sabemos, por ejemplo, cuál es su censo de los que reciben los apoyos sociales, por ejemplo. Eso se vuelve como información de seguridad nacional. Entonces, que ellos sean los que van con sus chalecos guindas a censar a la gente, pues yo no le tengo la confianza que debiera ser si fuera una agrupación
donde estuviera representado Bueno, pues ahí está instituciones. lo que está haciendo el ejército. Digo, el ejército Pero siempre no hace está- el censo, el No, ejército no. reparte los víveres. No, y recupera y reconstruye. Y ayuda a y quitar el limpia. lodo de las casas. Sí, no solo eso, y rescata gente y las atiende y les da desayunar, comer y cenar y llevan médicos y medicinas y enfermeras. Yo me refiero al balance total de las desgracias para saber muy bien quién perdió su vivienda, quién perdió a un familiar o a 10. Hay el caso de una niña que se quedó sola porque toda su familia murió. Es gente que nada más hay que imaginar lo que es A ver, correr Carlos, el lodo No. y tú quedar atrapado y arrastrado por esa corriente. no, pues. y quedarte sin nada. Ni un recuerdo, porque se los llevó el agua con las casas. Ni una foto, ni un documento, Carlos. Y luego los repartos de despensas con los colores de Morena. Yo creo que la presidenta debiera, está obligada ahí en sus mañaneras que le llama del pueblo, decir que la gente a la que le entregan despensas con los colores de Morena, decir que denuncie a esas personas, porque no es momento de jalar pues, simpatías para un partido. Además, Morena no tiene nada que ver aquí. Nada. Es el gobierno de la presidenta Sheinbaum como Y, lo ha hecho. y es el que recibe, sobre todo el ejército, se canalizan allá los apoyos particulares que debe ser Sí, millonario. pero mira, eso lo hizo también el ejército en el Otis de Acapulco, aquel octubre del 23, 25 de octubre del 2023, y se estableció un gran centro de acopio en donde toda la ayuda la manejaba el ejército. Sí. Y con el ejército no hay duda alguna. No, vuelvo a señalar, el levantamiento del censo, Bueno, ese es. que pues tiene toda la maña de la política, y como si fuera la primera vez que se inventa la solidaridad social. No siempre surge, estalla, pero esto del censo, Carlos, tiene una lógica. Entiendo lo que quieres decir y coincido. Que no Caray, se que puede dijera, usar. a ver, hacemos un llamado a los estudiantes de sociología de las, haz de cuenta, 100 universidades de la zona, pues, los 5 estados, para que nos levanten el sexo y nos digan quiénes viven ahí. ¿Por qué no lo hacen? No sé, Mira, Carlos, también qué. Bueno, Sí, yo sí, me sí, lo pero- pregunto en voz No, alta porque no. a veces, cuando tú no me pelas, platico conmigo mismo. Entonces No, me sí, pregunto, no. ¿por qué no lo hacen? Pues porque no les darían simpatía, votos para la hora de las elecciones. En fin, oye, tú hablas contigo mismo. ¿Tú serías feliz reeditando un programa de cuando yo era niño en la televisión con G. Tamayo? Pero El de Humberto G. Tamayo. Humberto G. Tamayo, que El se programa de un llamaba- solo hombre. El programa de un solo hombre, que se llama Media Hora Hablando Solo. Y también hacía anuncios. Uno muy famoso era leche... Bárbara. No, leche... No Leche sé- bárbara, no. bárbara. Es Ah, tan bárbara que hace 3 horas era pasto. Tan fresca, sí. Pero fíjate, no solo hablo conmigo mismo, sino que cuando estoy como que no me hallo, me echo a caminar por lo que se llamó Niño Perdido en el eje central para ver si me encuentro. Ah. ¿Y cómo te ha ido? ¿Cuál es el porcentaje de localizaciones? Siempre le atino. Bueno, Carlitos, pues ahora sí tienes nos que ir a vamos, dar la hora, Sí, Joaquín. Carlitos. Oye, ¿qué tienes? ¿A quién tienes esta noche? Mira, va a ser una sorpresa para la audiencia, pero es noche de boleros. Ya verás Tú sabes qué trío. que el bolero surge en España y luego llega a Cuba formalmente en 1833. Y Antes de haber llegado a Puerto Rico. No, a Cuba. Y de ahí saltó a México y de México a Puerto Rico. De Cuba a México, vía Veracruz. Pues te doy otro dato. Nada más para Hay que... grandes composiciones que conocemos, lo hemos escuchado a lo largo de la vida. ¿Qué crees? Boleros argentinos, chilenos, colombianos, Bueno, después, sí, bolivianos. En toda la parte hispana del continente Fíjate, aquí en México el auge del Se bolero es extendió en 1933. En 1933 Agustín Lara compone la de Piensa en mí
Cuando, Es 1933, se van a cumplir 100 años. cuando quieras quitarme la Y vida. después ya sabes, ¿no? Gonzalo Curiel, Qué Consuelito. versos, qué versos. Consuelito. No, Agustín Lara. Dice, el otro bolero que dice, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Joaquín. Y es el primero que usa azul en español, como en inglés, como sinónimo de tristeza. Cuando dice azul como una ojera de mujer. Con eso, Joaquín. Marín, Carlitos querido, recuerden que estamos pues en todas las redes, en todas mis redes, en todas las plataformas. ¿En dónde estamos también? @carlosmarin_soy. Y estamos a la hora que usted quiera y cuando quiera, las 24 horas del día. Y que muchas gracias y que nos Pásela vemos bien. en el próximo. Sí, pásela muy bien. Eso. Hay que vivir la vida. Joaquín Marín de Dopingüe.